Bueno, siguiente. Listo. Entonces ya hablando específicamente de los huesos o del sistema óseo, entonces vemos que hay unas funciones específicas de los huesos en el aparato locomotor. Entonces uno son los que nos van a permitir las palancas y sobre estas van a actuar los músculos que nos van a generar movimiento. También van a generar este armazón para el cuerpo de anclaje de los músculos y digamos el esqueleto pendicular tiene una función importante de protección a cavidades, digamos la bóveda craneal o el tórax que dan protección digamos a los pulmones, al corazón y al cerebro específicamente. También es importante que no se tienen funciones en el aparato locomotor, sino en la médula, sino también funciones metabólicas. Entonces, en la médula ósea, que está dentro de la cavidad medular, ya vamos a ver un poco más específicamente de esto, pero pues se encuentra una función hematopoyética. Metabólica, ¿sí? Funciona como depósitos de calcio. Y entonces, de manera general, nosotros tenemos en el cuerpo 208 huesos, sin contar algunos huesos suturales o wormianos, y los huesos sesamoideos, que son estos que crecen en la parte interna de los músculos. A grandes rasgos, por su forma, entonces tenemos los huesos largos, que son los huesos que predominan en su eje longitudinal sobre pues, el ancho o el espesor. Y a este pues están los huesos de las extremidades, el húmero, el fémur, la tibia, el peroné. Están los huesos planos, que son huesos que predominan en dos ejes, el ancho y el largo, en vez pues, del espesor. Y en estos vemos, por ejemplo, la bóveda craneal, ¿sí? Entonces, o digamos en las extremidades también tenemos la escápula o el coxal. Y los huesos cortos son, pues, que en los tres ejes son muy similares. Y pues entonces tenemos el ejemplo de las vértebras, los huesos del carpo, los huesos del tarso. Siguiente. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de un hueso largo para comenzar a describirlo específicamente. Entonces, en este caso, vemos un fémur. Entonces, tenemos que unas partes específicas. Vamos a tener la diáfisis, que es la parte central alargada o su cuerpo. Tenemos los dos extremos voluminosos, en este caso es el fémur, entonces vemos en su extremo proximal, ¿sí? Está la epífisis, y en su extremo distal eh, la epífisis también. Y estos se comportan como las superficies articulares. Y como podemos ver, tienen un cartílago articular. Y entre estos dos encontramos la metáfisis, ¿sí? Entonces, además de este cartílago articular, el hueso está revestido por una lámina de tejido conectivo que es muy rica en vasos y en nervios, que es el periósteo. El periósteo tiene una capa externa fibrosa y una capa interna celular. No vamos a hablar específicamente de sus funciones. Pero en este esquema, pues vemos, está el hueso largo, identificamos que podemos ver que tienen unos orificios vasculares, ¿sí? Y si realizamos un corte longitudinal, podemos ver en la diáfisis del hueso, podemos ver que tiene un tejido óseo compacto y dentro de esta está una cavidad medular. En la cavidad medular vamos a tener adentro la médula ósea, que pues, puede ser roja, digamos en la niñez, en la adolescencia, que tiene un papel, una actividad pues hematopoyética, y a medida que pasan los años y disminuye esta actividad, se convierte más en un tejido graso y por eso se denomina la médula ósea amarilla. Entonces, además, esta superficie ósea que delimita esta cavidad medular se denomina el endostio. Entonces, tenemos el periósteo, que limita la parte externa, y dentro de la cavidad medular limita el endostio. Es importante entonces mencionar que en la epífisis pues, tenemos un tejido óseo esponjoso y alrededor una pequeña lámina de tejido óseo compacto. Y importante en la metáfisis mencionar que entonces que es esa parte de transición entre la diáfisis y la epífisis. En las personas jóvenes encontramos una placa de cartílago que es la placa epifisial, ¿sí? Que es conocido también como cartílago de crecimiento o cartílago de conjunción, que es lo que permite el crecimiento longitudinal del hueso, ¿sí? Entonces, en las radiografías a veces se denomina la línea epifisiaria, pero muchas veces se puede confundir con una línea o un trazo de fractura. Bueno, entonces, siguiente.
La vascularización de los huesos, pues podemos tener tres orígenes o hay tres formas en las que podemos irrigar al hueso. Entonces, una va a estar el agujero nutricio, ¿sí? Que va a estar originado por la arteria de la región del hueso, ¿sí? Entonces, penetra la diáfisis del hueso por este conducto nutricio y alcanza la cavidad medular. También tenemos las arterias periósticas, que se generan por las arterias vecinas, musculares o de los ligamentos, y que dan abundantes ramas de pequeño calibre que penetran al espesor del hueso por unos pequeños canales vasculares llamados canales de Boltzmann, ¿sí? Se distribuyen de la parte más externa de la diáfisis y pues al penetrar generan muchas anastomosis con arterias que venían de la rama epifisiaria. Bueno, y la tercera son arterias, puede ser por las arterias epifisiarias y metafisiarias, que vienen, como están en la parte de las carillas articulares, vienen es de esas redes vasculares de las articulaciones, ¿sí? Entonces, arteria nutricia, arterias periósticas y ramas de las arterias epifisiarias y metafisiarias. Bueno, es importante entonces mencionar también que el drenaje venoso, entonces, después de las arterias vienen las venas postcapilares y todas estas confluyen, digamos, en la diáfisis en un sistema colector o un gran seno central del hueso, ¿sí? Y estas pues bien se devuelven, ¿sí? Existen formaciones venosas que se acompañan los vasos arteriales, pero en un sentido inverso. Bueno, y para mencionar un poco de la inervación de los huesos, entonces mencionar que están inervados, pueden estar inervados por fibras mielínicas o amilínicas, que acompañan también los vasos sanguíneos y que se distribuyen principalmente en el periósteo. Siguiente. Entonces, ustedes dirán, pero bueno, ¿y la estructura del hueso, la anatomía, la matriz orgánica del hueso, la función mineral ósea, los osteoblastos, los osteocitos, los osteoclastos, el hueso laminar, la corteza ósea, el hueso trabecular, cómo funciona el desarrollo y el crecimiento del hueso, cómo es la osificación intramembranosa o la osificación endocondral? Pues todos estos conceptos los vamos a trabajar y los vamos a mencionar en la siguiente charla de sistema del hueso, ¿sí? Siguiente. Ahora, entonces, vamos a hablar de los músculos, ¿sí? Del sistema muscular. Entonces, ¿cuál es la función principal? La capacidad de contracción, ¿sí? Esta capacidad de contracción, ya lo habíamos mencionado, permite producir el movimiento en todas las partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, este movimiento se realiza por la acción de células especializadas en las fibras musculares. Y según las fibras musculares, podemos ver, podemos clasificar el músculo como liso, cardíaco o esquelético. Entonces, liso o estriado, y en el estriado tenemos el cardíaco o esquelético. Pero bueno, entonces, ¿qué son los músculos? Son básicamente entonces estructuras independientes que cruzan una o más articulaciones y que esto permite la capacidad contráctil, pues bajo la influencia del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, pongamos un ejemplo. Tenemos los cuádriceps, ¿sí? Entonces, los cuádriceps pues, son 4 porciones. Las primeras 3 tienen su origen en la diáfisis del fémur y confluyen y atraviesan la articulación de la rodilla y llegan a su inserción, que es la tuberosidad tibial, la tuberosidad de la tibia. Pero, digamos, hay la porción más superficial del cuádriceps pasa 2 articulaciones, la articulación de la rodilla y además, como su origen, ¿sí? Es en la cresta ilíaca superior, ¿sí? Ahí entonces atravesarían la articulación de la cadera y de la rodilla. Entonces, aquí tenemos un esquema. Podemos ver al deltoides en su porción anterior y el pectoral, ¿sí? Pero entonces, si miramos cada vez, pues reducimos o miramos específicamente esto, pues microscópicamente, entonces vemos al fascículo muscular. El fascículo muscular
tiene, pues son un conjunto de haces que constituyen el músculo propiamente dicho y que están envueltos en una capa de tejido conectivo denominada epimisio, ¿sí? O la aponeurosis muscular. ¿Listo? Si igual adentramos un poco más, ¿sí? Y seleccionamos uno de estos haces, uno de estos fascículos, vemos que a su vez está formado por un conjunto de fibras, ¿sí? Que están envueltas también por un tejido conectivo, pero que a este nivel se denomina perimisio, ¿sí? Y si seguimos de esta manera y tomamos una de estas fibras musculares, vemos que está constituido por muchas miofibrillas, las cuales están envueltas por una capa mucho más pequeña y mucho más delgada que se denomina endomisio. Y después ya encontramos estas miofibrillas con sus características específicas. Vemos entonces la banda Z, la banda M, el sarcómero, el endomisio, pero ya esto lo vamos a escribir un poco más en la fisiología del ejercicio, en la fisiología del músculo y la placa neuronal y cómo funciona específicamente esta contracción. Me gustaría hacer mención aquí de los usos musculares. Los usos musculares son, pues, se encuentran intercalados en las fibras musculares contráctiles y son, pues, unas agrupaciones de fibras especializadas que constituyen junto a las terminaciones nerviosas los verdaderos o denominados verdaderos órganos sensitivos, ¿sí? Los usos musculares o neuromusculares. Entonces, ¿estos qué hacen? Recogen y transmiten hacia el sistema nervioso central información del estado contráctil del músculo, ¿sí? Es importante porque ya lo vamos a ver más adelante, qué pasa en el calentamiento y con los usos musculares. Entonces, antes de comenzar a hablar ya de cómo clasificar al músculo, debemos mencionar importante o distinguir entonces la diferencia entre la inserción proximal o el origen, ¿sí? Que se localiza cercano a la línea media, ¿sí? Del cuerpo, o también se conoce como punto fijo. Y la inserción distal corresponde pues a la fijación muscular, que es la parte o la zona más alejada de la línea media, que también se conoce como punto móvil. Entonces, como ya lo habíamos dicho, el ejemplo del cuádriceps, entonces, inserción proximal o punto fijo de las tres porciones inferiores, diáfisis del fémur. Inserción distal y de su porción superficial, la cresta ilíaca anterosuperior. Y su inserción distal, ¿sí? O punto móvil va a ser la tuberosidad anterior de la tibia. Listo. Entonces es importante que la región entre estos dos, entre la inserción distal y la inserción proximal, va a ser el vientre muscular. Y que entonces entender que la inervación y la irrigación del músculo pues va a estar dada por las arterias y nervios de la región muscular. Entonces, el fémur pues por la arteria femoral profunda, ¿sí? La arteria femoral profunda y demás. O sea, la región para determinar la inervación y la irrigación del músculo. Siguiente. Entonces, ya para hablar un poco más de cómo es el músculo, vemos que existen diferentes formas de clasificar. Entonces, pues se puede clasificar por su forma, ¿sí? Entonces, trapezoide, romboide, el cuadrado lumbar, el redondo, por su localización, pectoral, braquial, los intercostales, los frontales, ¿sí? Por su tamaño, pues tenemos el ejemplo de los aductores, el aductor mayor, el aductor menor, pues si es largo, corto, la orientación de sus fibras, si es recto, transverso, oblicuo, angular, posición relativa, si está lateral, medial, interno, externo, superior, pero específicamente, o vamos a hablar de su función, es decir, si son agonistas, antagonistas, fijadores o sinérgicos, y de su acción, ¿sí? Si son flexores, extensores, aductores o abductores o abductores. ¿Listo? Siguiente. Entonces, vemos entonces que por su función vemos músculos agonistas o movilizadores principales. Entonces realizan un movimiento determinado.
Entonces, digamos, el bíceps. El bíceps braquial va a generar, entonces, flexión del brazo, ¿sí? Flexión de la articulación del codo, pero también tiene, digamos, un cierto componente de supinación. Bueno, si nos concentramos en esta misma región, vamos a ver el antagonista u oponente, entonces sería el tríceps, que por ende, por su inserción y por su origen, va a generar esa extensión del codo. Bueno, es directamente pues, contrario al músculo agonista. Van a haber unos músculos fijadores, ¿sí? O son los que van a estabilizar la articulación, que nos van a dar la postura o la posición mientras actúan los agonistas, y también unos músculos sinérgicos. Bueno, y adicionalmente, entonces, ya que vimos la función, tenemos unos con una acción específica. Entonces, como lo habíamos dicho, flexores, extensores, elevadores, ¿sí? Depresores, ciertos músculos que tienen función de abducción, de aducción, rotadores, ¿sí? Supinadores. Es decir, los músculos van a tener demasiadas funciones y acciones específicas dependiendo de la disposición de sus fibras, dependiendo de la inserción proximal y distal, de ese punto móvil y ese punto fijo. Bueno, entonces vamos a tener los pronadores digamos, en el miembro inferior, en el pie, los inversores y los erectores. Estos son unos ejemplos como para que nos vayamos adentrando mucho más en el músculo y cuáles son esas funciones que tiene. Siguiente. Entonces, pues de igual manera, ¿qué pasa con la microestructura? ¿Qué pasa con el sarcómero? ¿Qué pasa con esas proteínas musculares? ¿Cómo se da la contracción muscular? ¿Qué pasa con el tejido conectivo, con la vascularización, la inervación, las fibras rápidas, las fibras lentas? ¿Sí? ¿Cómo es la transformación de las fibras? ¿Cómo es ese desarrollo, crecimiento y regulación? ¿Sí? Todo eso y todos estos conceptos, el concepto de dirección de las fuerzas, de fuerza, trabajo, potencia, la acción del músculo, los tendones, los ligamentos, también van a ser elementos que vamos a mencionar de una manera más amplia y específica y con un enfoque más hacia la medicina del deporte y la actividad física en las charlas que vienen. ¿Sí? Entonces, esto lo que les digo es un abrebocas para que nos motivemos mucho más a esta construcción del conocimiento. Partimos de unas bases y vamos construyendo todos juntos el conocimiento. Siguiente. Entonces, ya mencionamos sistema óseo, ¿sí? Generalidades del sistema óseo, de los huesos, del sistema muscular, de los músculos, y ahora vamos a hablar de las articulaciones. Entonces, las articulaciones son estas regiones en donde los huesos se ponen en contacto. Y desde un punto de vista funcional, el papel de la articulación, pues, ¿cuál es? Permitir la movilidad del esqueleto y que no sea simplemente un mero soporte rígido, así, del organismo. Pero, pues, no es la única función, ¿sí? Digamos, en regiones específicas, digamos, como el cráneo, esas funciones de las articulaciones, además de permitir ese papel primordial de protección, digamos, también le pueden conferir la capacidad de crecimiento. Entonces nosotros sabemos que los niños nacen con las suturas y que estas articulaciones van a permitir que a medida que crece el volumen de su contenido, que es el cerebro, el sistema, ¿sí? El cerebro, la sustancia gris y demás, este crecimiento se permite por estas articulaciones. Bueno, y a manera general, entonces podemos clasificar a las articulaciones según su función y su estructura. ¿Listo? Siguiente. Entonces encontramos que por su función existen tres tipos de articulaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar la sinartrosis, las anfiartrosis y las diartrosis o hidartrosis, que también se pueden denominar de esta manera. Entonces, la sinartrosis son articulaciones sin movilidad, ¿sí? Entonces, son articulaciones en las que los extremos óseos van a estar unidos por tejido conectivo fibroso o cartilaginoso, ¿sí? Y el ejemplo más característico es este que les mencionaba de los huesos de la bóveda craneal.
Entonces, estas casi siempre, o bueno, son en gran frecuencia, estas articulaciones son solamente temporales y durante el curso de la vida, estos huesos ya se fusionan de una manera pues definitiva, ¿sí? Que digamos sería prácticamente imposible después de que ya se fusionan los huesos, el frontal o las suturas de la bóveda craneal, separarlas o distinguirlas. Después encontramos las anfiartrosis, que son articulaciones con un poco de movimiento, ¿sí? Semimóviles, por así decirlo. Y tienen igual en sus dos extremos, igual tejido fibroso y fibrocartilaginoso, y pueden estar reforzadas por manojos fibrosos o ligamentos. Y el ejemplo que tenemos es la sínfisis del pubis. Entonces vemos en estados como el embarazo, estas articulaciones o esta articulación de la sínfisis del pubis tiene cierto tipo de movilidad para, pues para que se permita el paso o el trabajo de parto sea mucho más fácil pues para la madre, ¿sí? Y finalmente, ¿sí? Tenemos las hidartrosis o diartrosis, que ya son las articulaciones sinoviales, que digamos desde un punto de vista funcional y locomotor, son las que más nos vamos a tener en cuenta y las cuales vamos a mirar en detalle ahorita. Entonces, como dijimos, se caracterizan por una gran movilidad y desde su punto de vista estructural son muy complejas, ¿sí? Tienen muchas partes. Y lo que les digo, entonces son las responsables de conferir movilidad al esqueleto, ¿sí? Y, digamos, además permiten que se genere esta función de soporte. Entonces, ¿qué pasa con estas o cuáles son los elementos que son característicos de estas articulaciones diartroideales o, sí, y de artrosis? Son que las superficies, ¿sí? Las superficies articulares son totalmente independientes, ¿sí? Y que en su mayoría van a estar revestidas por un cartílago articular, ¿sí? Que, uno. Dos, que los medios de unión o de unión fibrosos van a ser periféricos, ¿sí? A las superficies articulares, ¿sí? Y que van a formar una cápsula fibrosa. Ya esto lo vamos a ver mucho más en detalle. Siguiente, Juli. Entonces, aquí encontramos un esquema en donde vamos a distinguir pues, las partes o las funciones de estas articulaciones sinoviales. Entonces, primero tenemos las superficies articulares, ¿sí? Entonces, ¿qué son las superficies? Los dos extremos óseos que se contactan a nivel de la articulación, ¿sí? Entonces, pueden ser muy variados dependiendo de la articulación y se ubican en los huesos largos, en las epífisis, ¿sí? Y en los huesos cortos o planos pueden ser sobre sus relieves o su superficie ósea. Pero entonces en las superficies articulares que están en las epífisis de los huesos largos. Después, estos van a estar revestidos por la cavidad articular. Por el cartílago articular, que es el que ya habíamos mencionado. Entonces, este cartílago generalmente es hialino y reviste por completo la superficie articular. Y en general, digamos, el espesor de este cartílago es mayor en las articulaciones más móviles, ¿sí? Y en las zonas en donde las superficies articulares soportan más presión, ¿sí? Entonces es importante mencionar que este cartílago articular no posee ni nervios ni vasos. Entonces, la nutrición de este y su sustento va a ser principalmente por el líquido sinovial. Adicionalmente, ¿qué encontramos? Vemos que va a ser la cápsula fibrosa, ¿sí? Entonces, la cápsula fibrosa constituye el elemento básico de la unión de las articulaciones, ¿sí? Porque se dispone en los extremos óseos articulares, ¿sí? Y le da ese espesor y resistencia
y ese espesor y esa resistencia de la cápsula fibrosa va a variar según las articulaciones. Pero en general, entre más móvil sea la articulación, un poco más laxa va a ser esta cápsula fibrosa para permitirse. Bueno, pues tiene sentido. Y listo. Entonces ya identificamos las carillas articulares, el cartílago articular, la cápsula fibrosa y nos encontramos con la membrana sinovial. La membrana sinovial es una membrana delgada, transparente, reviste la articulación, ¿sí? A excepción de los cartílagos articulares, ¿sí? Es decir, tapiza toda la cara interna de la cápsula fibrosa y también la porción pues, del hueso que no tiene el cartílago articular, ¿sí? Esta pues está dentro de la articulación y esta membrana sinovial es muy rica en vasos sanguíneos y esta es la que se va a encargar o su papel primordial es la producción y renovación del líquido sinovial. Este líquido sinovial, ¿sí? Que está producido por la membrana sinovial, ocupa el interior de la articulación, ¿sí? Tiene pues, un aspecto viscoso, transparente, como clara de huevo, ¿sí? ¿Y cómo se forma? Se forma es como por una diálisis, sí, diálisis del plasma sanguíneo o bueno, dentro de su contenido principalmente es mucina, ¿sí? Que es una glucoproteína que su polisacárido principal es el ácido hialurónico. Entonces, ¿qué vemos? Que este líquido sinovial tiene tres funciones específicas. Va a lubricar las superficies articulares, reduciendo ese rozamiento de los cartílagos articulares, nutre el cartílago articular y además o adicionalmente funciona como un refrigerante, ¿sí? Y distribuye el calor que se genera por este roce de las superficies articulares. Y ya entonces vemos finalmente la cavidad articular, ¿sí? La cavidad articular entonces va a ser este espacio, esta articulación, este espacio de la articulación ocupado por el líquido sinovial que se limita por los cartílagos sinoviales y la membrana sinovial, ¿sí? En condiciones fisiológicas este espacio es virtual, ¿sí? Entonces este espacio ocupado por el líquido sinovial pues va a formar la especie de película que recubre toda la superficie articular y dentro de este espacio hay una presión negativa. ¿Qué otros elementos encontramos? Encontramos también ligamentos, ¿sí? Que son pues, refuerzos fibrosos que están en la vecindad de la articulación. Entonces, ¿qué permite? Permite delimitar la movilidad de la articulación, ¿sí? Entonces, si yo tengo ligamentos que son intracapsulares, ¿sí? O extracapsulares, entonces intracapsulares van a ser con respecto a revestimiento de esa cápsula fibrosa que ya habíamos dicho que envuelve las carillas articulares, ¿sí? Y si son ligamentos extracapsulares, es decir, están por fuera de la cápsula fibrosa, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar también? Ligamentos intracavitarios o intracapsulares y estos ya que están dentro de la cápsula fibrosa, ¿sí? La forma es muy variada y pueden aparecer, digamos, como cintas, pueden aparecer como cordones o simplemente puede ser ese revestimiento de la cápsula fibrosa. Bueno, y ya vemos pues en el esquema de la derecha que ya hay unas estructuras mucho más especializadas que se encuentran en articulaciones que tienen mucha mayor movilidad, que serían, entonces, uno, los discos, ¿sí? Entonces, ¿qué son los discos? Dentro de la cavidad sinovial se encuentran los discos, que serían como otra superficie articular que se une en la periferia, en la cápsula fibrosa, y que es eso, funcionan como una superficie articular extra, ¿sí? Porque van a dividir la cavidad sinovial en dos cámaras. Entonces, la cámara supradiscal y la cámara intradiscal, con esta membrana
con una membrana sinovial independiente para cada uno, ¿sí? Y la diferencia de los discos a los meniscos, ¿sí? Va a ser que los meniscos están perforados en el centro, ¿sí? Entonces, al igual que los discos, permiten o amortiguan o disminuyen ese rozamiento en las articulaciones, pero no tienen membranas sinoviales independientes, sino que esa unión en el centro permite que no haya una cámara, bueno, sí existe una cámara suprameniscal y otra inframeniscal, pero estas se comunican en el centro. Bueno, todo este contexto, ¿sí? Todo, pues como toda esta información del sistema muscular, del sistema del tejido óseo, del sistema articular, nos sirve para entender o para aplicarlo un poquito más a un tema específico que era el que les quería traer el día de hoy. Adicionalmente, ¿sí? Como para comprender que todo esto es una unidad morfofuncional, ¿sí? Tiene una forma, tiene una estructura específica porque esto le va a dar la capacidad de cumplir una función específica, ¿sí? Entonces, si quieres, siguiente, Julio. Ya va a ser un poco corto, quiero hacer como una transición, o sea, que no se vea tan cortado el tema, pero es importante entonces hablar un poco, ya entrándonos en medicina del deporte y en la prescripción del ejercicio, en el calentamiento, o sea, esto que tiene que ver en el calentamiento en el deporte, ¿sí? Entonces, primero, hablemos un poquito de qué es el calentamiento en el deporte, ¿sí? Entonces, ¿qué busca el calentamiento? ¿Sí? El calentamiento busca crear condiciones de partida, ¿sí? Para la capacidad de rendimiento neuromuscular, orgánico, anímico, mental, ¿sí? Y esto va a determinar una mejor disposición al rendimiento por parte del deportista, ¿sí? Entonces, el calentamiento me va a permitir una profilaxis óptima a las lesiones, ¿sí? Entonces, el calentamiento, a rasgos generales, es toda medida que antes de una carga deportiva, ya sea entrenamiento o competencia, sirven para crear un estado de preparación óptimo, ¿sí? Este estado puede ser psicofísico, coordinativo, sinestésico, y principalmente entonces va a tener esa función, prevenir lesiones, eh, ¿sí? Entonces, digamos, vamos a tener un calentamiento general y un calentamiento específico, ¿sí? Entonces, el calentamiento general me va a permitir, o sea, llevar a una posibilidad funcional del organismo en su conjunto, ¿sí? A un nivel alto, es decir, grandes grupos musculares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una carrera introductoria. Pa, pa, pa. Y vamos a tener entonces un calentamiento específico, ¿sí? Que hace parte de una forma propia de cada disciplina, ¿sí? Entonces van a ser movimientos relacionados directamente a la movilidad en cuestión. Ya vamos a hablar un poco más detenidamente. Entonces, entender que ese calentamiento general va a preceder al calentamiento específico. Siguiente. También tenemos que entender que este calentamiento puede ser un calentamiento activo, ¿sí? O un calentamiento pasivo, o bueno, calentamiento activo, calentamiento mental, calentamiento pasivo, calentamiento, pues, periférico. Pero bueno, entonces ya vamos a hablar. Entonces, el calentamiento activo, ¿sí? Pues es cuando el deportista efectúa, pues, en la práctica de ejercicios y movimientos, ¿sí? Pues tienen gran eficacia, ¿sí? Tienen gran eficacia perdón, y este calentamiento activo nos va a permitir un aumento en el riego sanguíneo, ¿sí? Entonces, en el músculo, estas venas, esta irrigación que hablábamos por regiones del músculo va a aumentar y se puede multiplicar hasta por 6 veces, lo que se ha descrito. Yo al final de la presentación les voy a pasar toda la bibliografía, la vamos a compartir por el grupo para que puedan ustedes mismos empaparse del tema. Y entonces ya está el calentamiento activo, que es simplemente practicar los ejercicios y los movimientos. Y está el calentamiento mental, que el calentamiento mental, ¿qué es?
repetir pues mentalmente, no tienes que hacerlo nada, sino mentalmente es repetir secuencias motoras relativamente sencillas o automatizadas. Entonces voy a realizar un press, ¿sí? Entonces, press de hombro. Entonces yo en mi cabeza me imagino realizando el ejercicio, ¿sí? Y esto tiene pues como una gran eficacia específicamente en disciplinas de carácter técnico, ¿sí? Como en gimnasia, en atletismo, ¿sí? En ejercicios de halterofilia. Pero bueno, eh, el calentamiento mental de forma aislada tiene poco valor, ¿sí? Porque genera una adaptación parcial. Pero si combinamos ambos, el calentamiento activo y el calentamiento actal, se ha descrito que tiene una gran eficacia. El calentamiento pasivo, ¿sí? Es más, o sea, no, exactamente, es pasivo, la persona no realiza un ejercicio, sino existen las duchas, las friegas, los masajes, la diatermia, ya vamos a decir qué es esto. Entonces, este calentamiento pasivo puede comportarse como una medida complementaria porque mejora levemente el rendimiento y pues también va a conferir un poquito de profilaxis. ¿Qué pasa? Que con este calentamiento pasivo vamos a generar un calentamiento periférico, ¿sí? En la piel. Eh, y va a haber, pues entonces, distribución difusa de la sangre, pero ¿qué pasa con la musculatura? ¿Sí? Entonces, en la musculatura no se va a calentar lo suficiente o de manera suficiente, entonces no va a recibir el riego sanguíneo de acorde a sus necesidades y entonces no va a ser capaz de iniciar este trabajo coordinativo, ¿sí? Que son elementos que sí se alcanzan con el calentamiento activo. Y con los masajes, ¿qué pasa con los masajes? Entonces, sí se ha descrito, ya lo habíamos dicho, que el riego sanguíneo en calentamiento activo puede aumentar o multiplicarse hasta 6 veces, pero con los masajes puede ser, digamos, si es fricción, puede ser 2.3 veces, si es un masaje sensitivo, 1.9 veces, y digamos un masaje vibratorio hasta 1.52, se ha descrito. Entonces, es decir, no va a alcanzar estos niveles de preparación que sí se alcanzan con el calentamiento activo. Y otra técnica que es la diatermia, ¿sí? Es una técnica mediante la cual uno pues, utiliza ciertos elementos que aplican una corriente de alta frecuencia, ¿sí? Que penetra las capas profundas, ¿sí? Y generan un efecto térmico, ¿sí? A nivel biológico, a nivel celular. Y digamos, estas técnicas aceleran el metabolismo de las células, alivian un poco la inflamación con mayor rapidez a las técnicas convencionales. Bueno, sigamos. Además de la clasificación de este calentamiento, ahí les traje una imagen que es simplemente para que ustedes vean cómo funciona esa técnica de diatermia, que es básicamente eso, aplicar una corriente de alta frecuencia. De pronto lo han visto en algunos Instagramers o en algunos deportistas que suben pues, como todos estos tipos de terapias complementarias. Siguiente. Entonces, ya hablamos de qué es una clasificación general y ahora hablemos entonces de su fundamento fisiológico, ¿sí? Entonces, imagínense entonces un calentamiento general activo, una carrera inicial, ¿sí? Entonces, al hacer una carrera inicial, ¿sí? Un trote, vamos a tener que un trabajo de grandes grupos musculares, ¿sí? Va a generar una intensa producción de calor. Tiene sentido, ¿no? Trabajo grandes musculares, hago un trote, utilizo casi todo mi cuerpo, entonces voy a generar una intensa producción de calor. Se describe que un trote de 10 a 15 minutos puede aumentar mi temperatura corporal hasta 38.5 grados centígrados, ¿sí? Y entonces nos encontramos con el concepto de grado de eficacia idóneo, ¿sí? O temperatura óptima, que sería entre 38.5 y 39 grados centígrados en el deportista, ¿sí? ¿Qué va a generar este aumento de la temperatura? Va a generar, a su vez, un aumento, ¿sí? De la velocidad de los procesos metabólicos, ¿sí? Entonces, elevo la temperatura al interior del cuerpo, elevo la temperatura en los músculos, inicio el trabajo, preparo el sistema cardiopulmonar para el rendimiento, ¿sí? Y aumenta la velocidad de los procesos metabólicos. Entonces, ahí es importante mencionar esta regla de RBT, ¿sí? Reacción, velocidad, temperatura,
¿sí? A medida que aumento la temperatura, va a aumentar mi velocidad en el trabajo y la capacidad de reacción al mismo, ¿sí? Entonces se ha descrito, digamos que un aumento de 1 grado centígrado, ¿sí? Aumenta en un 13% los procesos metabólicos, ¿sí? Entonces, digamos, en una carrera a larga distancia, la actividad metabólica normal, pues es decir, la actividad que mantenemos en condiciones de reposo, ¿sí? Esta actividad metabólica se puede en una carrera a larga distancia, una maratón, unos 10 kilómetros, se puede multiplicar 20 veces. Pero, contrario, si es más bien un ejercicio de una intensidad alta o muy alta, esta actividad metabólica puede incluso aumentarse en unas 200 veces. Bueno, siguiente. ¿Qué otros fundamentos fisiológicos o qué otras cosas vemos en el calentamiento? Entonces, uno va a tener es decir, un aumento en la excitación, ¿sí? Todos los procesos vinculados con la aparición de la excitación transcurren con una mayor velocidad al aumentar la temperatura, ¿sí? Yo aumento la temperatura y todos estos procesos de excitación van a aumentar, ¿sí? Va a aumentar la cronaxia, ¿sí? Que pues ese es un término que se describe, que es como el tiempo de circulación de una determinada corriente necesaria para producir un efecto de estímulo, de estimulación. Es decir, en la excitación, o sea, como al aumentar la temperatura, va a aumentar la excitación y digamos, es probable que aumenta la precisión en movimientos deportivos que dependen en gran medida de la información de los receptores del sistema nervioso central. Es decir, ¿recuerdan lo que habíamos hablado de los usos musculares? ¿Sí? Que eran estas unidades funcionales, sensoriales dentro de las fibrillas. Entonces, estos usos musculares son los receptores más importantes para la motricidad, ¿sí? Para la motricidad vertebral y que van a determinar el rendimiento deportivo, ¿sí? Entonces, yo al aumentar la temperatura voy a tener mayor excitabilidad del sistema nervioso central, un aumento en la velocidad de reacción y de contracción, ¿sí? Y por ende, como aumenta la sensibilidad de estos receptores sensoriales de los usos musculares, voy a aumentar la capacidad de mi rendimiento coordinativo, ¿sí? La capacidad de coordinar acciones en un deporte o en una actividad física específica. Bueno, entonces, ¿qué se ha descrito? Se ha descrito que una elevación de 2 grados centígrados en la temperatura corporal me puede generar un aumento bueno, provoca una aceleración del 20% en la velocidad de contracción. O sea, imagínense, llevar al cuerpo a un estado óptimo de temperatura me puede favorecer hasta un 20% en velocidad de contracción, que esto pues es decir, es muy beneficioso para ciertas actividades o ciertos deportes. Y a su vez, entonces va a generar una profilaxis de lesiones. ¿Por qué? Porque el aumento de la temperatura me va a producir un descenso en las resistencias elásticas y viscosas, ¿sí? Entonces, va a aumentar la elasticidad y la capacidad de estiramiento en todas estas estructuras que mencionamos que hacían parte de las articulaciones sinoviales, ¿sí? Entonces, las cargas en las articulaciones va a disminuir, es decir, va a permitir una mayor capacidad de carga en las articulaciones porque aumenta la producción de líquido sinovial. Entonces, habíamos dicho que el líquido sinovial tenía la capacidad de nutrir el cartílago articular, de disminuir estas presiones, este rozamiento entre las articulaciones. Entonces, por ende, al aumentar la temperatura y al aumentar la producción de líquido sinovial, yo voy a generar esa profilaxis de lesiones al descender las resistencias o disminuir esos rozamientos en las carillas articulares. Bueno, entonces disminuye este frotamiento interno, los músculos y los tendones, los ligamentos aumentan su elasticidad,
y de esta manera desciende la propensión a que se rompan, disminuye entonces el riesgo de las lesiones en los movimientos deportivos o en esos movimientos en los cuales yo genero una carga máxima al aparato locomotor, sea de una forma activa o pasiva. ¿Sí? Entonces, es básicamente eso. Al aumentar líquido sinovial, se empapa ese cartílago articular y alino, se empapa, incrementa su grosor, se genera una hipertrofia aguda y se traduce en una mayor absorción de fuerzas y de presiones en la articulación. ¿Sí? Es decir, los picos de carga se amortiguan mejor en el ámbito articular. Por eso era tan importante entender cuáles eran esos componentes que hacían parte de la articulación. Siguiente. Y bueno, además tienen unos efectos específicos del calentamiento en el sistema cardiopulmonar. Entonces, que tienen gran beneficio en disciplinas de resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar o activa, ¿sí? O aumenta las magnitudes de rendimiento decisivas. ¿Cuáles son esas magnitudes de rendimiento decisivas? Volumen cardíaco, ¿sí? Y respiratorio por unidad de tiempo. Es decir, me va a aumentar el retorno venoso, la contracción muscular, este calentamiento general, me puede aumentar el retorno venoso, por ende va a aumentar el volumen de eyección sistólico, va a aumentar, recordemos todos estos conceptos de fisiología, aumenta el retorno venoso, por ende aumenta, por la ley de Frank Starling, el cronotropismo, el inotropismo, ¿sí? Y va a aumentar el volumen de eyección sistólico, ¿sí? Esto a nivel cardíaco. A nivel respiratorio, recuerden entonces los niveles, el flujo normal, el flujo corriente. Y al aumentar entonces el calentamiento, aumenta este flujo expiratorio normal y por ello entonces vamos a aumentar estas magnitudes de rendimiento decisivas. Es importante entonces entender un concepto que es el steady state. Entonces, el steady state es el equilibrio entre lo que yo consumo en mi actividad física y el suministro de energía. ¿Sí? Entonces, llevar a esas magnitudes de rendimiento cardiopulmonares nos va a permitir evitar la deuda de oxígeno. ¿Sí? Para entender un poco más estos conceptos, yo les recomiendo pueden ir a la página de YouTube del doctor Henry León. Ahí él explica en la fisiología del ejercicio las rutas metabólicas, las vías metabólicas y a partir del tipo de ejercicio y de su intensidad y su duración, cuáles son los suministros de energía que utilizamos. ¿Sí? Entonces, pongámosle, yo no hice un calentamiento y comienzo a hacer una actividad física de alta o muy alta intensidad. Entonces voy a generar la vía metabólica que voy a utilizar, va a ser una vía anaeróbica, que por ende me va a generar una vía anaeróbica que me puede aumentar la producción de metabolitos lácticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que se puede generar, es decir, generar el calentamiento general activo me va a disminuir ciertas complicaciones, como digamos la fatiga precoz, las punzadas del costado, que básicamente es cuando comenzamos a hacer una actividad vigorosa, de alta intensidad, y tenemos esa punzada del costado que puede ser derecho o izquierdo, ¿sí? Entonces, a veces, pues lo que encontré, que se describe básicamente, entonces si la punzada del costado es izquierdo, me habla de que como el cuerpo comienza a aumentar, ¿sí? Y comienza a generar la redistribución de flujo, el vaso es uno de los órganos que va a aportar este riego, o sea, esta bulimia, y por ende, por eso se puede generar el dolor ahí. Pero si es al lado izquierdo, se debe a esto que hablamos de la saturación del hígado a la degradación del ácido láctico. ¿Sí? Comienzo a hacer una actividad física de alta intensidad,
genero una vía metabólica anaeróbica, ¿sí? Que me lleva a la producción de ácido láctico y por ende se generó la saturación en el hígado y por eso me genera el dolor a los dos lados. Pero bueno, entonces eso es para que entender un poco cómo llevar esas magnitudes a unos niveles óptimos de trabajo. Y además, pues adicionalmente, el calentamiento también tiene unos efectos específicos en el ámbito psíquico y mental. Entonces, neuronalmente, ¿sí? En el sistema nervioso central van a activar ciertas estructuras centrales, digamos como la formación reticular, que esto me va a generar un aumento en el nivel de vigilia, por ende, me va a generar mayor atención y una mayor percepción óptica, ¿sí? Esto se traduce a que voy a aumentar el proceso de aprendizaje de una técnica, ¿sí? La capacidad de rendimiento coordinativo y mejora la precisión en acciones motoras. ¿Listo? Entonces, ya vimos todos esos efectos que tiene. Siguiente. Ya para ir finalizando y para ir concretando ya los temas de la charla, siguiente, Juli, porfa. Entonces, tenemos pues este esquema que nos ofrece el libro del entrenamiento total de Jürgen Weidmann, que es uno de los padres de la fisiología del ejercicio y del entrenamiento. Entonces, a manera general, recordemos la definición. ¿Qué es el calentamiento? El calentamiento es toda medida que antes de una carga deportiva, ya sea entrenamiento o competencia, sirve para crear un estado de preparación óptimo, ¿sí? Entonces ya vimos que tiene unas reacciones fisiológicas a nivel del músculo, a nivel del tejido conectivo y de sostén, ¿sí? Para tener unos efectos específicos en los parámetros cardiovasculares, en la respiración, en el metabolismo, que a grandes rasgos genera un aumento en la mejora física, ¿sí? Una adaptación a la secuencia motora específica, consigue una capacidad de reacción óptima, aumenta la sensibilidad de los receptores, reduce el umbral de la estabilidad de las neuronas, ¿sí? Mejora psíquica, lo que habíamos dicho, ese aumento en la vigilia, en la atención, crea un estado de excitación óptimo y el efecto principal por lo cual debemos siempre prescribir y tratar de recomendar el calentamiento, la reducción a la predisposición de lesiones, o sea, esa capacidad de profilaxis, mejorar la elasticidad de los músculos, de los tendones, del aparato ligamentario, genera una mayor movilidad de las articulaciones y por ende una mayor capacidad de reacción. Y siguiente, pues básicamente eso era lo que les traía hoy, ¿sí? A grandes rasgos, el sistema muscular, el sistema óseo, hacer un gran espacio para identificar cuáles son las articulaciones, cuáles son esas articulaciones sinoviales, cuáles son esos componentes y relacionar, ¿sí? Morfofuncionalmente con un tema de prescripción del ejercicio, que es el calentamiento. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención y veo que hay unas manitos levantadas y ciertas preguntas en el chat. Entonces, María Fernanda Bastías. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, Mafe. Gracias por tu charla. Me pareció súper chévere. Y pues tenía una pregunta con respecto a la última parte del calentamiento. Ok. Mi pregunta es hacia eh, en qué afecta o cuál es la efectividad del calentamiento en relación al tiempo. Porque pues, bueno, tú nos mencionabas que de 10 a 15 minutos trotando, pero pues hay ciertos ejercicios que uno pues hace un calentamiento, digamos, más corto. Y pues me gustaría saber, si sabes o alguien nos puede responder, cómo afecta el tiempo del calentamiento a la efectividad del mismo. Pues, listo, digamos que lo que se mencionaba a grandes rasgos es que, y es muy importante tu pregunta porque, perdón, qué pena con ustedes.
a grandes rasgos, lo que se mencionaba pues, en la bibliografía que encontré con relación al tiempo es que es un proceso, ¿no? Debe ser un proceso el calentamiento y debe depender de la capacidad funcional del deportista. No es lo mismo un calentamiento para alguien que no está acostumbrado a hacer actividad física y que con una actividad de moderada intensidad o a 30, 40 minutos ya está agotado, ¿sí? No va a ser la misma, es decir, no va a ser el mismo tiempo o la misma intensidad en el calentamiento que para alguien que tiene un entrenamiento o es un deportista de alto rendimiento, ¿sí? Entonces, sí es importante que el calentamiento en su duración no genere esa preparación, ese estado óptimo pues, para el deportista, pero que no exceda, porque pues no exceda esa capacidad porque va a generar el efecto contrario, va a generar una fatiga muscular, va a generar, ¿sí? Como ese desgaste muscular y va a generar entonces más bien una predisposición a las lesiones. Eso es lo que te podría decir de lo que encontré, pero como un tiempo específico, igual recordemos que dentro de los principios de la prescripción del ejercicio es que si hay unas medidas generales, pero que debes individualizar según la capacidad del deportista. Entonces, no sé si más o menos pude responder algo a tu pregunta, pero igual trataré de buscar y quedo ahí pendiente para responderlo de una mejor manera, María Fernanda. Sí, Dani, gracias, gracias. Igual, sí, también tiene que ver mucho con la individualidad de la persona que está haciendo el ejercicio. Exactamente, exactamente. César, veo a César. ¿Tienes la mano levantada, César? ¿Querías hacer alguna pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Pena que casi le encuentro el micrófono. Mira, una preguntita. Yo soy entrenador de béisbol y yo, pues de lo poco mucho que conozco de fisiología, siempre he tenido como alguna duda respecto al orden, por ejemplo, del calentamiento, que es lo que estamos hablando. Entonces, en principio, pues yo empiezo por la movilidad articular, pues son ejercicios sin desplazamiento, ¿sí? Y bien sabemos pues que son de forma de circunducción, creo que se dice, o bueno, en general así, y después ya empiezo progresivamente con la intensidad del ejercicio en el calentamiento. O sea, ¿está correcto, así digamos que frío va a hacer esta movilidad articular, o primero más bien elevo la temperatura y después hago la movilidad articular y después el estiramiento dinámico? Como quería como confirmar eso. Pues no sé si está por ahí conectado el doctor Henry o el doctor Hugo, que son un poco más ya especializados en ese tema de la prescripción del ejercicio. Por lo que encontré dentro de la bibliografía, lo que te digo es un calentamiento general activo que preceda al calentamiento específico del grupo muscular, ¿sí? Entonces, digamos, en el caso del béisbol, me imagino que sería toda la cintura escapular, todos esos ejercicios de circunducción que tú pues, refieres, de rotación, de supinación y pronación de los brazos, ¿sí? Todo ese fortalecimiento específico o activación de los deltoides, de los pectorales para generar el movimiento. Pero yo, dentro de lo que te encontré, lo que te digo es un calentamiento general que precede a el calentamiento específico del grupo muscular. Pero, claro, me imagino que tu duda específica va más a, bueno, y los movimientos, o sea, la movilidad articular, que ya no manejamos tanto estiramientos, sino movilidad articular para aumentar el riego y la temperatura localmente en la articulación. Pero específicamente, César, con plena certeza, te diría eso, una carrera inicial, ¿sí? Un calentamiento general y después un calentamiento más específico de los grupos musculares. Ok, Henry Humberto. pero discúlpame lo que te digo, así precisamente, no sé si de pronto
No pregunté muy bien, pero específicamente es si yo lo correcto a nivel fisiológico es empezar por la movilidad articular y después por los desplazamientos para conseguir elevación de la temperatura o lo contrario. Pues démosle la palabra al doctor Henry, que tiene la mano levantada, que yo creo que sería el más indicado para respondernos. Vale, igual, gracias. Hola Daniel, hola César, buenas noches para todos. Digamos que no es que exista un solo modelo de calentamiento, en realidad digamos que existen diferentes estrategias para el calentamiento y en muchas ocasiones cuando los calentamientos obedecen a especialidades deportivas muy puntuales, pues digamos que tienen unas particularidades. No es lo mismo obviamente para el atletismo, que sería para el béisbol, que sería para el fitness, en fin. Eh, sin embargo, digamos que el modelo propuesto y particularmente el modelo que a mí me gusta tiene un orden muy similar al que tú proponías, César, comenzando con la movilidad articular. Esa movilidad articular no es una movilidad articular forzada, no es una movilidad articular, digamos que exceda las capacidades físicas, sino simplemente son los movimientos fisiológicos, los movimientos naturales que genera esa articulación. Si es la rodilla, pues será una flexoextensión. Si es el hombro, por supuesto que el hombro hace flexión, extensión, abducción, aducción, aducción horizontal, rotación, circunducción, en fin. Entonces, corresponden a ese tipo de movimientos. Y luego si viene, luego de esa movilidad articular, si viene la fase de calentamiento general. Se ha propuesto siempre que no importa que la actividad que yo vaya a hacer sea solo del dedo pulgar, allá del dedo gordo, porque voy a jugar Xbox. No, sí, es obvio, no, es un mal ejemplo, pero debe haber un calentamiento general, ¿cierto? Un trotecito, algo que genere activación del sistema cardiovascular, del sistema respiratorio adicional. Y después de que completado esas dos fases, vendrá el calentamiento específico, que es el que sí va a diferir dependiendo de la especialidad deportiva en la cual yo esté encaminado. Entonces, en el caso específico del béisbol, pues ya vendrán, pues, por lo menos en el caso de los lanzadores, pues vendrán movimientos de lanzamiento que cada vez y progresivamente irán siendo mayores, siendo superiores. En el caso de los bateadores, recuerdo mucho en educación física, nosotros lo hacíamos en la carrera, calentaba uno con un bate, luego calentaba con dos bates y cosas de ese estilo, precisamente o tratando de llevar al cuerpo a ese estado óptimo. Y complementando incluso la pregunta que hacía María Fernanda, el calentamiento y sobre todo en los deportes es considerada una etapa tan, pero tan importante que se toma un tiempo prolongado, enorme. O sea, los futbolistas casi se tardan entre 45 minutos a una hora de todo ese proceso de activación previo a la competencia. Imagínense, un ciclista, no diría un ciclista, pero va a durar 6 horas ahí en la bicicleta, sí, pero casi que hace una hora previa a hacerlo. Un tenista, sí, es que va a jugar 3 horas, sí, pero antes de jugar, por lo menos se ha chupado una hora allá en ese calentamiento, porque definitivamente es absolutamente importante para el desempeño deportivo en la actividad que sea y hay que digamos que darle la importancia que se merece de acuerdo a lo que yo esté haciendo. Gracias, Doc. Definitivamente usted sí es el más adecuado y pertinente para responder este tipo de preguntas. Igual, ese es el plan, ese es el plan y eso es lo que buscamos en este grupo, ¿no? Aprender todos, ¿no? Todos. Y siempre, de nuevo, gracias, doctor. Espero César y María Fernanda que se hayan resuelto las dudas. No sé si quieren que haya más preguntas para que el doctor Henry nos ayude. Listo. Bueno, quería entonces finalizar la reunión haciendo una invitación para este lunes. Se viene nuestro primer club de revistas que nos va a ayudar o va a estar, vamos a tener la participación del doctor Hugo Pavón, que ya había aparecido, o bueno, ya había estado en una de nuestras charlas, en la reunión que tuvimos con respecto a la medicina del deporte y su contexto colombiano. ¿Sí? Aquí eh, él nos dio su aproximación sobre la residencia. Él está haciendo la residencia
Medicina del Deporte en la Universidad del Bosque. Entonces este lunes vamos a revisar un artículo específico